Bienvenidos al séptimo y último video de entrenamiento sobre intercesión y guerra espiritual de los 7H. Relación permanente. Después de esto, usted será capaz de tomar una prueba corta, una prueba fácil, y ser certificado con Centinelas para Cristo, ya sea como un coordinador de área o un representante regional para el Ministerio de Intercesión y Guerra Espiritual. Así que felicidades. De todos los videos de esta serie, en lo personal creo que este es mi favorito, porque es el más personal. Es algo con lo que he lidiado en el ministerio, y he estado en el ministerio cerca de 40 años. Encuentro que los fundamentos de la verdad espiritual, que constituyen una parte de este video, son extremadamente personales, de tal manera que si los asimilamos y permitimos que el Espíritu Santo los fomente en nuestras vidas, transformará todo. ¿Estás de acuerdo? La meta número 1 de nosotros como cristianos no es solo predicar el Evangelio, y no podemos predicar el Evangelio sin que la gente vea el amor en nuestra relación con los demás. Jesús dijo en Juan 13:35, sabrán que son mis discípulos por cómo se tratan unos a otros. Sin embargo, el enemigo número 1 para permanecer en Jesús, y eso significa internarse profundamente en quién es Él. Pasar tiempo en su presencia es la división de la iglesia, y vamos a hablar de eso y cómo se ve en el cuerpo de creyentes o una congregación o en el ministerio de una manera en que puedas reconocerlo y donde puedas lidiar con ello, pero en realidad puedes cultivar lo opuesto a ello, que es permanecer. ¿No te parece interesante? En el jardín del Edén, a menudo pensamos que el mayor objetivo de Satanás era hacer que Adán y Eva desobedecieran a Dios y comieran del fruto. Aunque ese era ciertamente uno de sus objetivos, el mayor objetivo de Satanás era romper la unidad perfecta que Adán y Eva tenían cuando caminaban con Dios en el jardín, y no había separación. ¿Pueden imaginarse cómo debe haber sido? Y por un acto de rebelión contra Dios y no confiar en Él, Adán y Eva y el resto de la humanidad fueron separados permanentemente. Y fue necesario que Dios enviara a su Hijo Jesucristo para remediarlo. Y lo hizo. Alabad Dios. Aleluya. Pero te garantizo que no tendrás un ministerio sin tener que confrontar o tratar con el asunto de la división y cultivar el asunto de permanecer al mismo tiempo. Así que este es un video realmente importante y te prometo, si absorbes los principios de la verdad espiritual acerca de este video y de lo que habla, particularmente acerca de permanecer, que verás tus relaciones en el cuerpo de Cristo ir a un nivel donde nunca antes las habías imaginado. Cuando Jesús habló acerca de lo que heredamos, cuando perdemos cosas en la tierra a Pedro, y Pedro dijo, cuando se trata de ti, ¿qué nos quedará? Y él empezó a decir, les digo la verdad, cualquiera de ustedes que haya dejado familia, que haya dejado esto o aquello, recibirá mucho, mucho más. Parte de lo que Jesús estaba hablando era de la familia de Dios, las relaciones en el cuerpo de Cristo, cuando son saludables, cuando están funcionando con Jesús como el pegamento que une, y eso es a lo que queremos apuntar. Si lo hacemos correctamente, el mundo observará quiénes somos y cómo nos vinculamos, deseando lo que poseemos. El mundo rechaza a la iglesia porque nuestras ofertas son insuficientes y nuestras interacciones no difieren de las mundanas. Este video te enseñará a manejarlo. Así que prepárate, abróchate el cinturón para iniciar. Relación permanente enfrentando la división. Así que este año, en el momento de este video, acabamos de regresar de la República de Georgia. Tuvimos un gran tiempo allí, pero Dios nos dio un mensaje en particular en la República de Georgia, y realmente tenía que ver con lo que pasó en el 2020. Y eso fue todo el asunto de COVID a través de la faz de la tierra. Y 2020 fue un año notable, porque si usted recuerda en los círculos proféticos, 2020 se suponía que era el año de la perfección. Bueno, no lo fue. Era obvio, a mediados de ese año, que 2020 fue un año de completa confusión, como la iglesia trató de averiguar lo que estaba pasando con COVID, cómo responder a ella, y luego se metió en las elecciones y la política en los Estados Unidos, y se convirtió en un completo desastre. Lo que vivimos en 2020 fue todo menos una iglesia que exaltó a Jesucristo en Estados Unidos. Quizás fue distinto en tu nación. He estado en varios países. Parece que el mismo fenómeno ocurrió en todo el mundo. Pero lo que realmente COVID reveló fue que la iglesia, de acuerdo, no tenía voz. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante? Cuando digo que no tenía voz, ¿qué quiero decir? Eso significa que la iglesia no tenía autoridad o voz unificada para hablar con el mundo, ¿de acuerdo? Para decir esto lo que es COVID, esto es lo que representaba, y así es como se supone que debemos leer, responder a ella lo que la iglesia tenía.
Y cuando digo la iglesia estoy hablando de ortodoxos, estoy hablando de católicos, estoy hablando de lo llamamos gente llena de espíritu. Estoy hablando de la gente evangélica de todo el espectro. Lo que la iglesia tenía era todo el mundo y su madre dando una opinión sobre lo que era COVID, lo que era la vacuna y lo que era la política y quién estaba ungido y quién no. Al hecho de que teníamos una enorme cantidad de voces, demasiadas manos metidas y nada que promoviera una respuesta unificada al mundo. Así es como se ve una iglesia sin voz. ¿De acuerdo? Y el mismo hecho de que la iglesia del mundo y que está en el mundo hoy tiene cientos de diferentes representaciones y manifestaciones de doctrina y sistemas de creencias, te dice que el reino enemigo ha sido muy eficaz en la promoción de la división en la iglesia, en contraposición al amor permanente. Permítanme ofrecerles una detallada explicación. He estado involucrado de manera activa en las Fuerzas Armadas. Cumplí con mi deber en la Marina durante un lapso completo de 4 años. Y es una realidad ampliamente reconocida por aquellos que han formado parte de las fuerzas militares, que cualquier grupo que se encuentre dividido en el terreno de combate, incapaz de sostener vínculos sólidos y positivos, que no conoce sus roles y cómo se supone que deben ejecutar sus responsabilidades. Ese tipo de unidad va a ser un blanco fácil para el enemigo para romper y destruir. ¿De acuerdo? Así que una iglesia no unificada para el reino enemigo es una iglesia fácil de mantener inmovilizada para que no pueda ser efectiva en el mundo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué nos dijo a los centinelas para Cristo? Que empezáramos a hablar de la unidad permanente. Y nuestra escritura fue de Juan 15, versículos del 1 al 8. Vamos a leer eso en un minuto. Pero quiero que sepan lo que pasó cuando empezamos a hablar de esto. Porque una vez que Dios lanzó el mensaje de unidad permanente, y lo que eso realmente significaba, vimos una respuesta. Vi una respuesta a un mensaje que no había visto en 40 años de ministerio. Porque cuando empezamos a hablar en la misión sobre el tema de la permanencia, de cómo eso se veía, y que la gente en la iglesia estaba quebrantada, estaban muy solo. Y la gente viene al cristianismo esperando recibir una atmósfera de aceptación, como la que ven en Jesús y los evangelios. Y francamente, lo que experimentan es algo completamente diferente a eso. Son juzgados. La gente no se toma el tiempo para discipularlos o promover la intimidad relacional con ellos. Lo que terminan siendo es personas que entran por la puerta y se convierten, y nunca crecen como discípulos, porque los discípulos se hacen por medio de la intimidad relacional. Verás, Jesús tomó a 12 hombres principales, ¿de acuerdo? Pero había otros 70 a su alrededor, y luego había otros 120 y derramó su vida en ellos. De acuerdo, durante 3 años en Centinelas para Cristo. Quiero hacerles saber, hermanos y hermanas, que tenemos muy poca división. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo, en la cima y responsable ante Dios como líder, tomo una tremenda cantidad de mi tiempo para verter en individuos selectos para que se construya la intimidad relacional y luego la cultivo. Tuve que aprender eso de la manera difícil. Vamos a hablar de eso más adelante un poco. Sin embargo, construir un ministerio fuerte y progresivo requiere tiempo, un lugar donde la confianza mutua es la base, donde todos saben que pueden contar con el apoyo incondicional de los demás. Porque todos somos humanos. No importa lo fuertes o inteligentes que seamos en el Evangelio, estamos a 5 minutos de hacer estallar nuestras vidas y cometeremos un error de si somos o no el más grande superapóstol o si somos o no un nuevo cristiano. Y necesitamos estar en una posición de cultivarnos y levantarnos unos a otros y amarnos unos a otros en el nombre de Jesús, porque es el único método para progresar en ello. Estoy aquí para compartirles que en 2021, debido a la división y lo ocurrido con el COVID y la política, enfrentamos uno de los años más desafiantes en nuestro ministerio, pero igualmente uno de los más fructíferos. Logramos alcanzar a más de 4 millones de individuos con el Evangelio. Aunque desconozco cuántos se salvaron, fue extraordinario, y estoy entusiasmado esperando que Dios nos brinde aún más en 2021. Quiero que comprendan un principio espiritual verdadero. Las personas que fomentan la intimidad relacional forjarán vínculos profundos y perdurables. Las personas que promueven la división promoverán la división y lo verán en su vida personal. Lo verán en sus ministerios y lo verán en sus asambleas.
Así que vamos a hablar de la escritura que liberó todo lo que se ha convertido realmente en lo que estamos hablando en centinelas para Cristo, y lo que usted como líder debe asociarse con centinelas para Cristo. Porque es lo que somos, porque es lo que Jesús era. Juan capítulo 15. Aquí está la escritura. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Cada pámpano que en mí no produce fruto, no me tira, y cada pámpano que sí produce fruto, Él lo limpia cuidadosamente para que pueda dar aún más fruto. De la misma manera que una rama no puede producir fruto por sí sola sin estar unida a la vid, ustedes tampoco pueden producir frutos sin mí. Necesitan depender de mí para poder dar frutos. Yo soy la vid y vos pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguien no se mantiene unido a mí, es descartado como una rama y se marchita. Y esas ramas son recogidas, lanzadas al fuego y consumidas por las llamas. Si os mantenéis en mí y mis enseñanzas se mantienen en vosotros, solicitad lo que deseéis y os será concedido. Mi Padre es honrado cuando ustedes producen abundante fruto y prueban ser mis seguidores. Deseo dedicar un momento para analizar esta parte de las Escrituras, ya que se ha transformado en el centro de atención para Centinelas para Cristo en el año 2021. Y quiero llamar su atención sobre 3 cosas que ocurren en conjunto, que no están separadas entre sí. En Juan 15 versículos del 1 al 8, la primera cosa es permanecer. Eso no lo vemos por spot. La segunda es, Jesús está hablando a los discípulos. Él está hablando a un grupo de personas, no a un individuo. Verás, no hay tal cosa como permanecer en Dios sin permanecer en otros. Eso es, en esencia, de lo que se trata el libro completo escrito por Juan, pero también hay un tercer punto, que es el fruto. Así que estas 3 cosas van juntas de una manera que no se pueden perder. Permanencia, discipulado relacional y fruto del reino. Quisiera discutir sobre la palabra griega para permanecer por un momento, ya que algunas de sus versiones, en particular en la Nueva Versión Internacional, optan por utilizar la palabra quedarse. Y este término en inglés no logra capturar completamente el verdadero significado de permanecer. La palabra en griego permanecer es meno, correcto meno, y su significado implica emprender un viaje profundo y con intención hacia algo, para vivirlo plenamente. Significa permanecer en no ser removido de o permanecer en el lugar, sino de involucrarse profundamente con lo que se está viviendo. Vivirlo en su totalidad y con intención. Significa permanecer en no ser removido de o permanecer en el lugar. Así que cuando Jesús usa la palabra permanecer, está hablando de una experiencia que es profunda, rica y personal con Él, que no es algo temporal en lo que entramos y luego salimos. Es algo que mantenemos. No, así es la permanencia, y es ese tipo de permanencia relacional. En Abba Padre, a través de su Hijo Jesús, que se hace posible en la relación, del Espíritu Santo que Dios ofrece a sus discípulos. Y una vez que entienden eso y comienzan a vivir en ello, entonces realmente empiezan a cambiar el mundo y traer el tipo de fruto que es fruto del reino, en lugar de fruto que parece fruto del reino y es fruto de la carne. Pero está conectado con el hecho de que son discípulos en una relación que permanecen juntos, los que producen este fruto, del que se habla en Juan capítulo 15. Hemos encontrado en nuestro ministerio en Centinelas para Cristo, que cuanto más tiempo nos tomamos para cultivar relaciones con pocos individuos, más grande será la huella o el impacto que realmente haremos para el reino de Dios. Porque Dios nos honra cuando nos honramos unos a otros y el Cristo en nosotros. Porque eso entonces cultiva una oportunidad para que el Jesús dentro de nosotros sin límites, sin desvíos, y que trabajemos juntos para que el mundo vea nuestra sinceridad y sepa que somos discípulos de Cristo. Queremos aspirar a eso en el ministerio. Tú quieres cultivar eso como líder, porque si no lo cultivas, lo que sucederá es que te encontrarás con frustración todo el tiempo.
Tendrás relaciones rotas y fragmentadas porque nunca realmente pasarás el tiempo para realmente tener relaciones profundas. Y en lugar de tener un ministerio gratificante en Cristo, lo que tendrás es un ministerio que en realidad se siente muy vacío, muy poco satisfactorio, y te cuestionarás si realmente encontraste tu objetivo en Cristo. Y el hecho es que puede que no lo hayas hecho, si no aprendemos, ¿ok? Como cuidar de otros primero y honrar a otros sobre nosotros mismos. Sin Jesús viviendo dentro de nosotros, no estamos entendiendo lo que significa ser un discípulo y llevar el Evangelio al mundo. Los dos son inseparables el uno del otro. En realidad son uno en el mismo morando en Jesús. Juan capítulo 15, ahora. Lo que vamos a hacer es hablar acerca del mayor enemigo de esa división. Lo siento, ese permanecer que es el proceso de división que el enemigo trae contra la iglesia, obstaculiza que todo lo que acabo de hablar suceda. Porque si él puede evitar que tú y yo nos relacionemos, entendamos y veamos a los demás a través de los ojos de Jesús, entonces él puede evitar que experimentemos el poder de lo que eso realmente se convertirá. En una tierra donde la gente realmente no se conoce, están en su mayor parte bastante solos y están buscando lo que llevamos en nosotros mismos. Hablemos de cómo lidiar con la división y la separación en la iglesia. No sería realmente completo hablar del tema de la permanencia y de cómo desarrollar la unidad sin entrar en el área de la que vamos a hablar ahora. Porque el enemigo número uno de la unidad y relación en la iglesia es la división. ¿De acuerdo? Fue al principio del establecimiento de la relación de Dios con los seres humanos y el planeta Tierra que Satanás fue inmediatamente tras Adán y Eva para crear división. Y Él siempre hace esto en el cuerpo de Cristo. Y te garantizo que después de que escuches acerca de lo que vamos a hablar, en los próximos minutos y los principios de la verdad espiritual que están involucrados en ello, vas a obtener una comprensión de la división que muy probablemente no has tenido antes. Voy a explicar lo que es. De las Escrituras del Nuevo Testamento, voy a explicar por qué a menudo la toleramos. Y luego voy a explicar de las Escrituras cómo debemos lidiar con ello. No somos neutrales cuando se trata de la división de la iglesia. Estamos llamados a confrontarla. Sin embargo, hay una manera correcta de hacerlo. Hay una manera incorrecta de hacerlo. Así que a medida que avanzo, yo quiero hacerles saber como un video de entrenamiento. Este es un video para los líderes. No es una cuestión de si va a tener la división en tu ministerio. Es porque el enemigo siempre utilizará esta herramienta en tu contra. Y necesitas ser muy sabio para verlo cuando empieza en un nivel muy bajo, para que puedas lidiar con ello antes de que se convierta en algo maligno, cáncer espiritual. No quieres que eso suceda, así que con cariño voy a compartir algunos de los principios de la verdad espiritual en los próximos minutos. Sé que van a ser duros, sé que algunos de ustedes que estarán en el extremo receptor de esto, quizás incluso personas involucradas en nuestro ministerio, van a tener que implementar algunos de los principios de la verdad espiritual a medida que los reciban. Porque sé que hay personas que han estado involucradas en nuestro ministerio, han tenido que lidiar con la división. Es extremadamente doloroso, pero es algo con lo que tenemos que lidiar porque a veces Dios nos pone en una posición para cerrar algo que el enemigo está trayendo. Sin embargo, si no somos espiritualmente maduros, no queremos ser usados como de esa manera, modo o forma, porque lo más probable es que terminemos causando más lío que resolviéndolo. Así que antes de entrar en esto quiero recordarles, esto es para los líderes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debes poder implementar esto, ya sea que crees o no un ministerio de intercesión de oración de natación, inicies o no un ministerio juvenil, o establezcas o no un grupo de alabanza y adoración. El tema de la división va a ser algo de lo que necesitas estar al tanto, y necesitas usar las Escrituras y su autoridad en cómo lidiar con ello para que puedas mantener esa atmósfera de unidad y amor permanente en Cristo, unos con otros, que Él quiere que todos tengamos. Así que hablemos primero de lo que es realmente la división.
Quiero leerles un pasaje de las Escrituras de Romanos, capítulo 16, que trata del tema de la división, y les garantizo que probablemente no han escuchado de lo que vamos a hablar en este punto. Así que traigamos Romanos 16 ahora mismo y revisémoslo. Así que Romanos 1617 dice: Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones y os ponen obstáculos contrarios a la enseñanza que habéis aprendido. Alejaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Cristo, sino a sus propios apetitos. Con salamerías y lisonjas engañan la mente de los ingenuos. Todos saben de tu obediencia, y eso me alegra, pero deseo que seáis sabios en lo bueno e inocentes en lo malo. Vamos a conversar. Es en el capítulo 16 de Romanos, el final de la carta, donde Pablo, como en la mayor parte de su carta, aprovecha la oportunidad para transmitir uno o dos puntos importantes que quiere que la gente recuerde. Y si estás familiarizado con Romanos 16, es esta larga lista de Pablo dando saludos a personas que él ha conocido como Rufo, Junias, María. Y en medio de esta lista, alrededor de los versos 17 a 19, Pablo dice algo notable que realmente no ha estado en la carta. Él dice: marquen a los que causan división. Vamos a hablar de esa palabra división en un segundo, pero también dice lo siguiente acerca de ellos, que no debes tener nada que ver con ellos. Y estas personas no solo causan división, sino que vienen a ti con palabras convincentes y lisonjas. Hay una razón por la cual Pablo dice que eso y va a estar relacionado cuando hablemos de la iglesia a Corintios. Pero quiero hablar de la palabra división, porque esta palabra que Pablo usa en esta sección solo se usa en el Nuevo Testamento 3 veces, y es la palabra dichostasia. Y en realidad es extremadamente simple en su definición. Significa, ¿adivinen qué? División. Pero hay una palabra secundaria que está asociada con ella, y esa es sedición. ¿Y bien? Y esa es una palabra poderosa. Y aquí está el porqué. Porque la palabra inglesa sedition es lo siguiente. Y tú necesitas entender esto, y necesitas procesar esto porque te va a ayudar a identificar realmente quién causa división en la iglesia versus quién tú piensas que puede hacerlo. Porque algunas veces pueden ser totalmente diferentes. Es una obra encubierta, oculta, planeada, astutamente, hecha para socavar algo que totalmente diferente se está establecido con autoridad. Eso es la sedición. Eso es lo que significa dicotasia. Y Pablo enumera esta palabra en el contexto de personas que engañan a los ingenuos y causan división entre el cuerpo de Cristo. Y noten de nuevo, Pablo dice, no deben tener nada que ver con ellos. No es el único lugar donde dice esto. Bien, entonces cuando se trata de división, no somos neutrales. No me importa lo que alguien te haya dicho acerca de tolerar a alguien que causa división. Vamos a hablar de la manera apropiada de desconectarse de la división en la tercera sección aquí, para que no tengas la idea de que tu manera de tratar con la división es correr a la iglesia y causar todo un conflicto. Eso no es lo que estoy diciendo, pero como ya te he dicho antes, tenemos muy poca división y centinelas para Cristo. Y hay una razón por qué. El segundo lugar en el Nuevo Testamento donde esta palabra es usada, dicostasia, es en el 3 capítulo de Corintios. Y es después de que Pablo ha examinado la iglesia corintia, en los capítulos 1 y 2, y habló sobre el tema de la división. Porque lo que está pasando en esa iglesia es que se están poniendo del lado de Pablo, se están poniendo del lado de Pedro, y se están poniendo del lado de Apolos como sus llamados mentores espirituales. Y está dividiendo a la iglesia. Está causando división en la iglesia. Pablo, si no lo hagas. Y así es como se refiere a las personas que participan en la división, y que son susceptibles a ella. Dice Gatalim Thurods, solo son capaces de manejar leche y no carne. ¿De acuerdo? Eso no es un discípulo. Eso es, en el mejor de los casos, un converso. Y ya hemos hablado mucho sobre estos entrenamientos, sobre la diferencia entre un convertido y un discípulo. Pero esa palabra, dicostasia en 1 Corintios 3, está también en una cadena de otras dos palabras que son envidia y contienda. Esas cosas suceden en el contexto de las relaciones humanas. Así que estamos empezando a entender que dicostasia solo se usa cuando causa división entre las relaciones humanas y el cuerpo de Cristo. Ahora aquí empiezas a tener una revelación más profunda. El tercer lugar donde se usa es en Gálatas. Capítulo 5.
Versículo 20. Quiero recordarte lo que sucede en Gálatas, ¿de acuerdo? Pablo se está dirigiendo a una región a la que él ministró. Y todo el asunto con la carta de Galacia a los Gálatas es el hecho de que personas que han entrado después de su ministerio y han estado enseñando otro evangelio diferente y están propagando división. Y en Gálatas 5:20 Pablo usa la palabra dicostasia otra vez en una cadena de palabras que son notables, que dicen lo siguiente como enemistades, contiendas, celos, arrebatos de ira, disputas, disensiones y sectarismos. Bien, entonces una persona divisiva trae fragmentación en el cuerpo de Cristo y lastima las relaciones. Nunca hay excusa para hacer eso. Amados, no desechamos a las personas en los centinelas de Cristo. Tratamos de castigarles mejor que podemos. Pero cuando se trata de la cuestión de la división, tratamos con ello muy rápidamente, porque la división es como la gangrena. Y usted encontrará que cuando usted tiene que tratar algo como la gangrena, se necesita mucho más que antibióticos para tratar con eso. Hablemos por un minuto sobre el tema de la división y la iglesia de Corinto, de la cual tenemos 2 cartas en el Nuevo Testamento que no puedes perderte si lees Primera y Segunda de Corintios, que la división es el tema que es un problema en esta iglesia. En Primera de Corintios, Pablo está tratando con personas realmente en la iglesia que están causando división, algunos por ponerse del lado de personas sobre otras personas, algunos causando división por participar en pecados específicos. Pero cuando llegamos a Segunda de Corintios, Pablo reduce el argumento y nos da el problema de origen con quien está causando la mayor cantidad de división en la iglesia. En los capítulos 10 y 11 comienza a decir quiénes son estas personas. Son personas que han estado en el circuito de pláticas cristianas, han estado yendo a las iglesias, pasan tiempo en las iglesias, ellos ministran en las iglesias. Estos no son evangelistas viajeros, son personas que han sido acogidas en la iglesia, que Pablo aclara que los han acogido en la iglesia. Y Pablo se refiere a ellos con un término poderoso que quiero que recibas ahora mismo. Los llama ángeles de luz. ¿Cómo crees que se le apareció Satanás a Eva en el jardín? ¿Crees que apareció como algo horrible y aterrador? Te garantizo que no. Él tenía un discurso suave y halagador. Apareció como algo que era convincente y sabio para causar separación, igual que un ángel de luz. Es por eso que Pablo pasa a decir lo que los ángeles de luz son en realidad. Son ministerios o personas que sirven bajo el poder y la influencia del diablo. Ahora, esto te va a sorprender. Lo que voy a decir está bien. Estas pueden ser personas que han ido a la escuela bíblica. Estos pueden ser líderes establecidos. Pueden ser pastores, pueden ser conferencistas bien conocidos, pueden ser anos, pueden ser cualquiera en la iglesia. Porque cualquiera de nosotros, en cualquier momento, debido a nuestro orgullo, es capaz de ofenderse y luego entrar en el proceso de crear división. Un ángel de luz conoce nuestro lenguaje de la fe cristiana, puede hablar, puede hacerse penetrar en el cuerpo de Cristo, y causaran división con un propósito específico. Porque esto es lo que siempre hace la falsa autoridad. Se eleva a sí misma para establecerse, y una vez que está ahí, no cultiva a la gente, controla a la gente. Pablo sigue hablando de lo que es la división cuando escribe a sus 2 protegidos, Timoteo y Tito. Bien, cuando le está hablando a Timoteo, en el 5º capítulo de Primera de Timoteo, después de haber hablado sobre el establecimiento de ancianos y cómo dirigir una congregación, dice Timoteo, cuando pongas en práctica todo lo que te he dicho, hazlo sin parcialidad ni prejuicios. ¿Qué quiere decir Pablo? No importa quién es la persona en la iglesia que está causando el problema, ni veréis de malls. Así que si tienes un líder divisivo en la iglesia, ellos tienen que ser tratados igual que el nuevo cristiano. Bueno, vamos a hablar un poco porque hay una circunstancia diferente usualmente pasando con esos 2 tipos de situaciones diferentes. Sin embargo, en Tito capítulo 3 dice lo siguiente en los versículos 10 al 11, porque Pablo sabe que Tito va a tratar con las... Él dice, amonesta a una persona divisiva una vez y luego una vez. Y si no se arrepienten, no tengas nada que ver con ellos. Así que, amados, voy a compartir algo con ustedes ahora mismo, ¿de acuerdo? Si el Espíritu Santo te ha revelado a alguien que es divisivo a la autoridad de las Escrituras, debes desconectarte.
no debes entretener su ministerio. Y aquí está la razón en 2 de Juan. Cuando Juan está hablando acerca de falsas autoridades que vienen a la iglesia y traen enseñanzas que causan división, que están en contra de las enseñanzas que ya han escuchado, él dice lo siguiente acerca de ellos. Si participas y entretienes a este tipo de personas, estás participando en su maldad. Esto es lo que Juan quiere decir. No hay neutralidad. Cuando usted entretiene a alguien que el Espíritu Santo ha dicho que es una falsa autoridad o que está causando división en la iglesia, usted está participando con ellos en su ministerio. ¡Auch! ¡Auch! Sé que es duro, pero es importante que ustedes aprendan eso, y yo mismo, porque lo he aprendido de la manera difícil, que tenemos que desconectarnos de la falsa autoridad y tenemos que desconectarnos de aquellos que causan división. ¿Por qué? Porque al desconectarnos, nuestro testimonio de Cristo, que dice que lo que está pasando no está bien, en realidad se eleva, y entonces Dios puede traer mayor luz a la situación. ¿De acuerdo? Ahora, si pensamos que el apóstol Pablo no iba a tratar con el tema de la división en la iglesia de Corintios, tenemos que leer el capítulo 13 de nuevo de 2 de Corintios, porque él dice, yo vengo. Y para aquellos que no recibirán la palabra, vamos a ver quién tiene el poder. Y hay una manera en que Dios revela quién tiene aprobación y quién no, para que la iglesia pueda ser protegida. En el ministerio de Centinelas para Cristo, he dicho que tenemos muy poca división. He aquí por qué. Porque cuando empieza a cultivarse, estoy encima de ella muy rápidamente. Y cualquier persona que está en el núcleo de Centinelas para Cristo te lo puede decir, que de acuerdo, no lo hacemos. No amedrentar a la gente, no abusar de la gente. Pero, cuando se trata de la división, vertemos el agua sobre el fuego muy rápido. Porque la división es como el cáncer. Si no la tratas, empeora y empeora y empeora, y luego se vuelve maligna y maligna. El cáncer te matará a ti y a la división. Cuando se vuelve suficientemente específico, la iglesia tendrá que cerrar. Por eso es tan importante. Ahora pasemos a la segunda sección porque quiero hablar en un nivel más personal sobre por qué hemos llegado al punto, como cristianos, donde toleramos la división más de lo que realmente deberíamos. Así que esto termina la primera parte de nuestra serie de 2 partes sobre cómo cultivar un ambiente y un ministerio relacionalmente íntimo. En la segunda parte vamos a hablar un poco más acerca de cómo, como líderes, caemos en ciertas trampas que tienden a promover la división en vez de un ambiente saludable. Y luego vamos a terminar con las mejores prácticas que encontramos en Centinelas de Cristo, que nos ayudan a cultivar ese entorno de espíritu. Por lo tanto, a medida que progresamos al realizar la obra del reino, no solamente estamos cumpliendo con nuestras tareas, sino que también experimentamos una enorme satisfacción en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo mientras esto sucede. Avancemos entonces hacia la cohesión relacional y la división, parte 2.